Imagina que eso es el universo, ¿sí? Sabemos que el universo se está expandiendo. Lo sabemos desde hace mucho tiempo atrás gracias a Edwin Hubble. También sabemos que esta es una deducción o un resultado de las ecuaciones de la teoría de relatividad de Einstein. Sin embargo, pobre Einstein, cuando vio esto, se fue con un amigo astrónomo y le preguntó, mira, ¿el universo se expande? Y el astrónomo le dijo que no. Pero después nos dimos cuenta que sí era cierto, solamente que en su momento no lo sabía. Pobre Einstein pensó que estaba equivocado y no lo estaba. Realmente el universo se expande. Entonces, vamos a hacer un poco de lógica y de deducción. Si el universo se expande, significa que si nos retrocedemos unos 1000 años atrás, era más pequeño, ¿verdad? Lógica. Si se está haciendo cada vez más grande conforme va avanzando el tiempo, si vamos retrocediendo en el tiempo, obviamente es más pequeño. Bueno, y si nos retrocedemos unos 5000 millones de años atrás, era más pequeño de lo que es ahora, estaba más concentrado. Sin embargo, también tenemos dos datos interesantes. El principio de la conservación de energía, que ya te lo debes de saber, que la energía no se crea ni se destruye o solo se transforma, y el principio de conservación de masa, que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, sabemos que la misma materia y la misma energía debió haber existido hace 5000 millones de años atrás, pero el universo era más pequeño, es decir, cada vez el universo, la misma cantidad de materia y energía se va ocupando menos espacio, y así vamos retrocediendo pues poco a poco, vamos haciendo más pequeño, hasta que vamos a llegar a un punto relativamente, bueno, precisamente un punto infinitamente denso y un punto infinitamente pequeño. Aquí tenemos un problema. Ese punto de ahí es medible, se tiene una medida, tiene una densidad, se podría decir. Sin embargo, el problema es que en el inicio, en el Big Bang mismo, era tan denso y tan pequeño que nuestras matemáticas, nuestra ciencia, no pueden calcular, porque se rompen, simplemente dejan de tener sentido en ese punto. Eso se le llama singularidad. Un punto en donde nuestras matemáticas dejan de funcionar. Podemos saber qué sucedió después del Big Bang, unos instantes de tiempo atrás, porque hay una medida que se le llama el tiempo de Planck, que es desde donde podemos comenzar a usar nuestras matemáticas y nuestra ciencia y que hemos podido utilizar como unidad de medida. Entonces, pues, que es como de 10 a la menos 43 segundos, pero antes de eso no sabemos qué pasa. O sea, no podemos explicar, ni antes del Big Bang, porque las matemáticas no lo permiten. Solo sabemos que sí hubo un punto, hubo un momento en el que todo estaba concentrado, toda la materia y toda la energía que existe en este momento estaba concentrado en un solo punto. Es incorrecto decir Big Bang porque de hecho no explotó. Ahora bien, ¿qué sucedió en el Big Bang? ¿Cómo es esta historia? ¿Y qué tiene que ver esto con la biología? Bueno, ya te lo explico. Comienza con que hay un punto infinitamente denso, como te dije, e infinitamente pequeño, pero comienza a expandirse. Relativamente no explota, pero lo que se empieza a formar o se empieza a liberar con esa expansión que va señalado por estas flechas y por este espacio que va ocupando acá, pues primero lo sabemos después del tiempo de Planck. Antes de eso, como dije, no tenemos idea. Pero después del tiempo de Planck podemos saber, que 10 a la menos 43 segundos, que hubo como una especie de plasma formado por partículas que ni eran las partículas elementales, sino de quarks gluones, que pueden ser fotones, letones y otras partículas similares. Pero eso es lo que había ahí moviéndose, que ni siquiera obedecía a la física que conocemos actualmente, ni a algo que te hayas tenido una experiencia. Más se movía siguiendo las leyes relativistas, en fin, o de la mecánica cuántica. Pero en esta nube densa de quarks gluones, el universo siguió expandiéndose, pero estaba muy caliente. Y conforme se fue expandiendo más, pues se fue enfriando. Y entonces ya comenzaron a formarse los protones y los neutrones.
En esta liberación de energía, pues comienzan a asociarse y comienzan a formarse algunas partículas elementales. Más tarde se formarían los electrones. Pero todavía vamos a ir más. Entonces el espacio se ha ido expandiendo y unos cuantos segundos más se expande todavía más, se va enfriando y estos protones neutrones se van asociando y se comienzan a formar núcleos, óigame bien, núcleos de deuterio y de helio. No los átomos, sino solamente sus núcleos, sin los electrones. Y es lo que se forma ahí y andan flotando. Ya estos núcleos de deuterio y helio hacen que aparezca un elemento muy importante que ya nosotros necesitamos y conocemos en nuestras vidas, la gravedad. Y ya dejan de moverse de manera relativista, ya comienzan a moverse gracias a efectos de la gravedad y comienzan a asociarse y a juntarse, etc. Después de esto, pues pasan como 300.000 años. O sea, esta primera etapa fue en segundos, ni siquiera en segundos, milésima de un segundo. ¿Qué digo milésima? Millonésima de un segundo. Pero luego de eso pasan 300.000 años. 300.000 años. Y comienza a ocurrir algo muy interesante. Después de 300.000 años, los electrones se unen a los núcleos de deuterio y de helio. Y esto hace que se produzcan primero normalmente los átomos de hidrógeno y se den forma los átomos de helio, pero sobre todo comienzan a surgir átomos de hidrógeno. Pero esta unión de los electrones con los núcleos de deuterio hace que suceda otro evento, que la radiación que debería de ir asociada a los átomos se libera y empieza su viaje por el espacio sin obstáculo alguno. Esa radiación que queda ahí, o que se fue distribuyendo por todo el espacio, aún la encontramos. Esto es lo que se le conoce como el fondo cósmico de microondas. ¿Quieres una prueba de que el Big Bang fue y existió? Pues ese fondo cósmico de microondas lo encontramos y lo predijimos hace muchos años. Y lo podemos demostrar cuando enciendes un televisor, sobre todo un televisor viejo, y ves estática. Esa estática proviene de todas las partes del universo y es el residuo de esa radiación. Es lo que le conocemos como el fondo cósmico de microondas, una evidencia del Big Bang. Por lo tanto, tenemos muchas formas de poder comprobar que esto fue cierto. Existen otras maneras para llegar a la misma deducción. Pero ahí está una prueba. Enciende tu televisor, si es viejito mejor, y si ves ahí estática, pues es un residuo del Big Bang. Luego de eso, cuando ya tienes tantos átomos ahí flotando, poco a poco se van uniendo. Y cuando se unen muchos átomos de hidrógeno, muchos millones, mil millones, cuanto tú quieras, hubo tiempo para eso, andaban ahí flotando en un espacio relativamente pequeño, y que se fueron juntando muchos de ellos y formaron estrellas, inmensas estrellas. ¿Qué es eso? Una estrella es en esencia hidrógeno, átomos de hidrógeno que llegan a estar a tan fuerte la gravedad que comienza a generar una gran presión que comienzan a hacer fisión nuclear o fusión nuclear. Bueno, más bien fusión nuclear. Es un reactor nuclear realmente. Y esto lo que está produciendo es enorme cantidad de energía y de luz. Y entonces lo primero que aparece son estrellas. Conforme fue avanzando el tiempo, estas estrellas tienen la característica, de hecho lo tienen todavía, las estrellas son los hornos del universo. En ellas se crea todos los materiales que nosotros conocemos. Y cuando estas primeras estrellas comenzaron a morir, pues bueno, comenzaron a expandirse o a enviarse al universo los diferentes tipos de elementos que hoy conocemos. Desde el hidrógeno y el helio hasta los demás. Litio, berilio, oro, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, neón, sodio, magnesio y aluminio, silicio, potasio, azufre, cloro, argón, etcétera, 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 etcétera. P de fósforo, no de potasio, perdón. Entonces, todos estos elementos fueron enviados al universo en una gran cantidad. Y así sucesivamente. Después empezaron a haber supernovas, que una supernova produce grandes cantidades de hierro, que son enviadas al espacio también. Y esta nube de elementos que andan flotando por ahí,
con el tiempo se fueron juntando, se fueron formando y crearon nuevamente un sistema solar. Un sol, pero alrededor de ese sol se fue formando los otros elementos para formar planetas. Y en esos planetas, como en el caso de la Tierra, que gracias a una serie de condiciones, pues fue formando la vida. A partir de todos esos elementos y de un montón de átomos lanzados al espacio que han tenido una historia y unos viajes de miles de millones de años.